Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Sábado 11 de noviembre, coincidentemente, hace 34 años, amanecíamos con una ofensiva, exactamente día sábado, la última ofensiva que se llamó Al Tope y Punto. Fue una gesta heroica del Frente Guerrillero, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Hay un evento de concentración ahí en la Plaza de la Constitución. Seguramente será un momento de memoria. Igual tenemos hoy el encuentro en la UCA por la masacre que sucedió el 16 de noviembre de 1989, hace 34 años, apenas 5 días de que había iniciado la ofensiva. El batallón Atlacatl, batallón élite de reacción inmediata del gobierno, recibió la orden de ir a asesinar a todos los jesuitas. Algunos no estaban durmiendo ese día ahí, por eso se salvaron, como John Sobrino, como cardenal. Y es un día también de memoria. Monseñor Romero en el diario hace constar precisamente cada momento. Lástima que no comenzó el día que tomó posesión como arzobispo de San Salvador en 1977, 22 de febrero. Comenzó el 31 de marzo de 1978, más de un año después, pero qué bueno que comenzó en marzo del 78. Hoy vamos en abril del 78, ya avanzamos varios días. Y Monseñor está al día, responde a la necesidad que le demanda cada momento. Hoy estamos en el miércoles 19 de abril de 1978 y Monseñor, para responder a esa coyuntura, decide escribir una carta pastoral. La titula, la carta va a quedar titulada como Fe Cristiana, Iglesia y Compromiso Político. Dice él, es que tenemos que responder, tenemos que dar una palabra para que entendamos desde nuestra fe qué es lo que podemos hacer con esta coyuntura. ¿Cuál es el trabajo que debemos hacer como cristianos y cristianas? El Señor nos dejó de herencia 4 cartas pastorales en la arquidiócesis más una en Santiago de María. Y esta equivale a la tercera. La primera carta la escribió en la Pascua, en abril 77. La segunda, 6 de agosto 77. La tercera, que es esta, agosto 78. Y nos dejó la de agosto 79. La del 80 no alcanzó a escribirla. Nos lo arrebataron antes. Monseñor, como hemos dicho, como profeta de Dios, es un verdadero analista. Él analiza la situación, él analiza la coyuntura. Y mira cómo está el mundo y quiere saber entonces qué es lo que tiene que hacer la iglesia con ese mundo. Lo buscan también los docentes de las universidades. Buscan, desean defenderse, quieren organizarse. Y Monseñor tiene que darles una palabra. ¿Qué hacemos, Monseñor? Y él sabe responder, sabe decir, como un verdadero analista, como un verdadero profeta, sabe decir qué es lo que debemos hacer. ¿Para dónde va el mundo y para dónde debe ir la iglesia?
¿Se va a separar el mundo de la iglesia? ¿Se va a separar la iglesia del mundo? No. Tienen que encontrarse. Nos vemos allá en el mundo. Nos encontramos allá en el mundo. Nos encontramos allá en la realidad. Oigamos a Monseñor. Miércoles 19 de abril. Como todos los miércoles, tuve desayuno y reunión con la Comisión de Justicia y Paz y representantes del Senado. El tema principal fue revisar el esquema y las ideas de la carta pastoral que llevará como título Fe Cristiana, Iglesia y Compromiso Político, con el fin de aclarar tanta confusión que hay hoy acerca de las organizaciones populares y del compromiso de los cristianos que pertenecen a estas agrupaciones, o la inquietud de conciencia de otros cristianos que creen como una obligación organizarse políticamente. Los conceptos que se preparan son muy ricos y espero que ha de ser una pastoral de mucha utilidad. En la reunión también estudiamos otros puntos de actualidad, principalmente acerca de las ocupaciones de la Catedral del Calvario y de las embajadas. Entre las audiencias de esta mañana, muy importante me pareció la visita de algunos docentes universitarios de la Universidad Nacional y de la Universidad José Simeón Cañas. Ofrecen su solidaridad con la idea del arzobispado y su organización como Comité de Solidaridad de Docentes Universitarios corresponde a la necesidad de defenderse, ya que hay tantos atropellos también en este campo de la docencia universitaria. Les agradecí su visita, les exhorté a seguir cultivando sentimientos de solidaridad y aproveché para transmitirles el pensamiento del concilio acerca de la cultura y de la autonomía legítima de los valores temporales. Les pedí también una colaboración en el campo de la pastoral universitaria, que tanto me preocupa por no tener un sacerdote dedicado a esta pastoral. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Hoy vamos a cantar las golondrinas a la carta a los romanos. Hoy terminamos los 16 capítulos, al menos buenos trozos de cada capítulo de esta carta a los romanos la hemos estudiado. Es la última carta que San Pablo escribió. En la Biblia aparece en primer lugar, pero cronológicamente es la última, la más densa, la más grande. Es la obra maestra prácticamente de San Pablo. Y va a ser interesante vernos como una despedida de ese pensamiento de San Pablo, como despedida, pero también como un agradecimiento por todo lo que nos enseñó, con sus limitaciones de la época, pero extrajo y sustrajo buenos pensamientos que hoy forman parte de la idiosincrasia, de la teología y de la espiritualidad cristiana. Vamos a leer entonces el capítulo 16 del 3 al 27 de esta carta a los romanos. Dice lo siguiente: Hermanos, saludos a Prisca y Aquila, colaboradores míos en la obra de Cristo Jesús por salvar mi vida
expusieron su cabeza. Y no soy yo solo quien les está agradecido, también todas las iglesias de los gentiles. Saluden a la iglesia que se reúne en su casa. Saludos a mi querido Epéneto, el primer convertido de Cristo en Asia. Saludos a María, que ha trabajado mucho por ustedes. Saludos a Andrónico y Junia, mis paisanos y compañeros de prisión, ilustres entre los apóstoles que llegaron a Cristo antes que yo. Saludos a Ampliato, mi amigo en el Señor. Saludos a Urbano, colaborador mío en la obra de Cristo, y a mi querido Estaquis. Salúdense unos a otros con el beso ritual. Todas las iglesias de Cristo los saludan. Yo, Tercio, que escribió la carta, les mando un saludo en el Señor. Les saluda Gayo, que me hospeda, y toda esta iglesia. Les saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y nuestro hermano Cuarto. Al que puede fortalecerles según el evangelio que yo proclamo, predicando a Cristo Jesús, revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos eternos y manifestado ahora en los escritos proféticos dado a conocer por decreto del Dios eterno, para atraer a todas las naciones de la obediencia, a la obediencia de la fe al Dios único, sabio, por Jesucristo, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Terminó la carta a los romanos. Hay una cantidad de nombres y puestos en el contexto de la escritura de esta carta, se habla que esta carta fue escrita en el año 59. Hay una tradición que se conserva que San Pablo y San Pedro fueron martirizados el año 64. 8 dicen 67. Pero año 59, quedan 5 años, pero mucho de ese trabajo ya no le va a permitir a San Pablo escribir. Hay unas cartas que se llaman cartas de la cautividad, pero ya hemos estudiado aquí, no son originales de Pablo. Esta carta es su despedida, el agradecimiento y la justificación del por qué San Pablo hizo lo que hizo. Esto estaba oculto, pero Dios quiso revelarlo en su momento, y ahora no cesamos de dar a conocer el mensaje de Jesús. Solo que San Pablo sigue soñando hasta el último momento que todos los pueblos van a venir a Jerusalén. Recuerda esa figura que es el sueño de Isaías. Todas las naciones, dice, para traer a todas las naciones a la obediencia de la fe al Dios único, al Dios sabio, por Jesucristo. Todos los pueblos deben venir a Jerusalén a encontrarse con el Dios, verdadero Dios, con el Dios vivo, con el Dios único. Jesús cambia la ruta. En vez de esperar que los pueblos vengan, vayan ustedes. Pero San Pablo tiene claro por qué él, siendo judío, se dedicó a servir al mensaje de Jesús. Grande la obra de los romanos, grande la enseñanza y el agradecimiento para todos aquellos que han conservado estos textos. Algunos, según el doctor Antonio Piñero, fueron modificados, pero aún con las modificaciones la esencia está ahí. Y qué bueno
que por la escritura de San Pablo tenemos la conciencia de esas primeras comunidades cristianas, reunidas en su casa, pero eran iglesias, comunidades. Después vendrá la consolidación de una sola iglesia. Vamos a Lucas capítulo 16, del 9 al 15, y dice lo siguiente: En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: Gánense amigos con el dinero injusto, para que cuando les falte, los reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado. Si no fueron de fiar en el injusto dinero, ¿quién les confiará lo que vale de verdad? Si no fueron de fiar en lo ajeno, lo suyo, ¿quién se lo dará? Ningún siervo puede servir a dos amos, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Esto suena a un verdadero epitafio. No pueden servir a Dios y al dinero. Solo se puede servir a uno, o al dinero o a Dios. No se puede con los dos. Cuando Guillermo Cuéllar Piquín compuso el Gloria al Divino Salvador del mundo, incrustó una palabra, una frase que ha quedado para la memoria. Pero los dioses del poder y del dinero se oponen a que haya transfiguración. Por eso ahora vos, Señor, sos el primero en levantar tu brazo contra la opresión. Los dioses del poder y del dinero. ¿Cuánta gente tenemos que sirve a esos dioses del poder y del dinero? Y no pueden servir a los dioses del poder y del dinero y servir a Dios. No se puede. Los dioses del poder y del dinero piden sacrificios como el que estamos haciendo memoria el día de hoy. La masacre de 6 sacerdotes jesuitas, de Julia Elba y Celina, la esposa de Obdulio, el jardinero de la casa de los padres jesuitas, junto con su hija, 15, 16 años, Celina, símbolo de la juventud masacrada. Los dioses del poder y el dinero exigen mentira, exigen injusticia, exigen propaganda. Los dioses del poder y del dinero anulan las verdades del Evangelio, no les interesa. Los dioses del poder y del dinero sacrifican a los pobres y las pobres. Los ignoran, los esconden. Los dioses del poder y del dinero son reyes en la falsedad. Dios es verdad, Dios es amor, Dios es luz, Dios es fraternidad, es libertad. Los dioses del poder y el dinero no conocen esas palabras. Pregúnteselo a Israel. Israel no sirve a Dios. Israel sirve a los dioses del poder y del dinero. El imperio gringo, como otros imperios, viven de la venta de armas.
308.000 millones, creo fue la última aprobación de los Estados Unidos en armas para Ucrania y para Israel. Cuánto dinero, cuánto poder, cuánto odio, porque eso es lo que piden los dioses del poder y del dinero. No pueden servir a dos señores, solo se puede servir a uno, a Dios. ¿Cuánta sabiduría hay en esta frase de Jesús? Solo se puede servir a uno, a dos no. ¿Y cuánto es el sacrificio de hombres y mujeres en el mundo por servir al verdadero Dios? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuántas rodillas se doblan ante un sagrario? ¿Cuántos sacerdotes consagrados hacen llegar el cuerpo de Cristo a sus fieles? ¿Cuántas rodillas se doblan para atender a un anciano, anciana, a un niño o una niña, a un joven, a una joven? Postrados de rodillas, porque en ese joven, ese niño, esa niña, ese niño, ahí está Jesús. No pueden servir a Dios y al dinero. No podemos servir al mismo tiempo a Dios y a los dioses del poder y del dinero. No se puede. Hay que elegir. La política es un símbolo de eso. Es un servicio a los dioses del poder y del dinero. Suficiente sabiduría hay, Monseñor, para que la política sea bien orientada y que doble sus rodillas para servir al pueblo pobre. Ese tiempo no ha llegado. La política no está al servicio de los pobres y de las pobres. No ha llegado todavía. Esperamos que un día llegue la política y ponga en primer lugar a los pobres, y la política doble sus rodillas para servir a los pobres y las pobres. Los políticos y las políticas que conocemos hoy están de rodillas ante los dioses del poder y del dinero. No ha llegado nadie todavía. Es una plaza vacía, una plaza vacante. Es una silla que está esperando a que se siente un político, una política, y ponga todos los recursos al servicio de los pobres. No ha llegado. Vivimos una ofensiva hace 34 años que dio señales de poder conquistar el poder. Yo creo que solo faltaron los misiles SAM-7, si hubieran estado en esa época, quizá, porque la Fuerza Aérea fue la que más daño hizo al proceso de la ofensiva. Pero Dios lleva la historia, y hoy estamos en una coyuntura igual que las anteriores, al servicio de los dioses del poder y del dinero. Todavía no ha llegado la política que sirva a Dios. Ojalá llegue un día. Ojalá llegue un momento en que la política converse con nosotros, converse con la fe. Ojalá la política se integre y se haga una con la fe del pueblo y camine en una sola dirección, como lo enseñó Monseñor Romero. Feliz día de memoria y de historia para todos y para todas.